Continuando con el problema de máquina sincrónica, vamos a resolver la parte 3 de este ejercicio, el punto de operación con corriente de campo máxima, que es la que calculamos a partir del EF máximo de la pregunta 1, cuando la máquina consume 50 megavatios de la red. Es decir, vamos a ver cuáles son mis condiciones de operación. En este caso, IF máximo es de 2.4620, que fue el que obtuvimos en la parte 1. La tensión del estator es 1.0. Como la máquina consume de la red 50 megavatios, eso en por unidad es menos 0.5 y sabemos los valores de reactancias dados por el enunciado XD, XQ y X de dispersión. Entonces, para poder afrontar este problema, tenemos que realizar un algoritmo para el problema inverso, puesto que tenemos la P, la IF, la EF, en este caso B, es decir, tenemos que irnos desde la ecuación de potencia, calcular delta y ahí ir calculando las distintas partes hasta llegar a la corriente del estator y al diagrama fasorial. El gran problema es que la ecuación de P depende del valor de XD y de XQ, y XD depende en un punto específico del problema del grado de saturación que tengo. Esto hace que nuestro problema sea iterativo hasta que llegue o converja a una solución. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo que debemos implementar para resolver este problema? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o el paso 1, es asumir un grado de saturación inicial, que puede ser de 1, 1.5. Recuerden que los grados de saturación son siempre mayores o iguales que 1. A partir de ese grado de saturación asumido, vamos a calcular la reactancia de eje directo saturada a partir del grado de saturación inicial que asumimos. Con esa XD saturada procedemos a calcular cuánto es el EF, dado el IF máximo y el grado de saturación que asumimos. Como paso 4, vamos a calcular de la ecuación de potencia, que depende del XD saturado y del EF, el ángulo de carga o ángulo delta que necesitamos. De ese cálculo del ángulo delta, vamos en el paso 5 a calcular la potencia reactiva para ese punto. Recordemos que para el paso 4 tenemos el valor de PE, que es de menos 0.5, LF que obtuvimos del paso 3, BE va a ser 1 y XD saturada lo obtuvimos del paso 2. Con el ángulo delta que obtuvimos del paso 4, vamos de la ecuación de potencia eléctrica reactiva, vamos a calcular cuántos son los reactivos en ese punto de operación. Conocido P y Q, podemos calcular el valor de la corriente simplemente diciendo que es S conjugado sobre B. Y a partir de ese punto podemos calcular el diagrama Fasor utilizando la ecuación del cálculo de D, la fuerza electromotriz detrás de la reactancia y el valor o su proyección sobre el eje cuadratura. Con estos tres valores y las características lineales y no lineales de la máquina, podemos encontrar el IF lineal y el IF saturado como lo hicimos en el problema 1 o en la parte 1 del problema, de forma tal de poder calcular el nuevo grado de saturación haciendo el cociente entre la corriente saturada y la corriente lineal. Ese grado de saturación que obtuvimos lo debemos comparar con el grado de saturación inicial. Si ambos son iguales o el error entre ellos dos es menor a 1 por 10 a la menos 4, podemos decir que el problema converge, es decir, parto de un valor inicial de grado de saturación
y llego al mismo grado de saturación. En caso contrario, lo que tenemos que hacer es volver a correr el algoritmo actualizando el grado de saturación inicial como el final que obtuve en el paso número 9. Es decir, el paso 10, si Sn es igual a S, el algoritmo converge. Si no, se realiza una nueva iteración usando el S inicial del paso 1, el S nuevo que se obtiene en el paso 9. Vamos a ver qué pasa utilizando este algoritmo y los datos. En una primera iteración con un grado de saturación inicial de 1, obtenemos que el S que partimos es 1 y llegamos a que el S nuevo es 1.6805. Es decir, el problema no ha convergido. Debo hacer una nueva iteración asumiendo que la saturación inicial es de 1.6805. Y es lo que hacemos en la iteración número 2. Asumiendo el grado de saturación final de la iteración 1, hacemos una nueva corrida del algoritmo y obtenemos un nuevo grado de saturación que difiere del inicial. Es decir, debo realizar un tercer paso de iteración. En el tercer paso, nuevamente, tomo el S final del paso 2, lo coloco como grado de saturación inicial y realizo una nueva abatida del algoritmo, en el cual da como resultado 1.5918. Vemos que se empiezan a acercar los valores, pero aún no son iguales. Eso implica una cuarta iteración, donde nuevamente el valor inicial y final son diferentes y realizamos una quinta iteración partiendo del valor de la cuarta y llegamos a un valor algo similar. Finalmente, el algoritmo converge en la sexta iteración, donde partimos del valor de grado de saturación de la iteración 5 y al salir del algoritmo obtenemos el mismo grado de saturación. Es decir, el problema converge y esta sería la solución de la conversión al cual converge F1.5483 delta menos 0.20626 radianes, una Q de 0.72293 con una corriente de estator de menos 0.5 menos J.72293, el valor de E sub E, de Q, los dos valores de corriente, tanto lineal como saturado, y el valor de XD de saturación. Como vemos, el algoritmo converge relativamente rápido, pero es necesario para facilitar este tipo de procedimiento realizar este algoritmo de manera automatizada, es decir, les recomiendo implementarlo en alguna solución numérica, bien sea la calculadora, Octave o MATLAB, lo cual les va a permitir de manera fácil y eficiente poder resolver este tipo de problema. Gracias por su atención y los invito a la parte 4 de este ejercicio.